Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en este capítulo vamos a estudiar la prosa medieval prestando una especial atención a Alfonso X el Sabio. No te vayas, quédate, dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. Vamos a contextualizar la época, ya que durante los siglos XII, XIII y XIV, dos grandes reinos cristianos se distribuyen el territorio español. Por una parte tenemos el reino de Aragón y por otra el reino de Castilla. El sur peninsular estaba ocupado por reinos hispanoárabes, pero con la derrota de Navas de Tolosa en Jaén en 1212 queda abierto el camino para la reconquista que realizaron principalmente los reyes Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón. A partir de 1248, solo el reino de Granada ya permanece en poder de los musulmanes, pero como tributario de Castilla. En cuanto a la actividad cultural de la Edad Media, se desarrolló primero, como sabemos, en los monasterios, después pasó a las universidades. La primera que funcionó en Castilla fue la de Palencia, de 1212 a 1214, y se trasladó posteriormente a Salamanca. En los monasterios, junto a las disciplinas religiosas, se enseñaban además artes industriales que realizaban ensayos de carácter, por ejemplo, tecnológico. Las bellas artes también empezaron a encontrar allí un gran impulso y avance. La influencia decisiva para la cultura española europea la tuvo la Escuela de Traductores de Toledo, fundada por el arzobispo Raimundo en el siglo XII. Atrajo a la ciudad numerosos sabios musulmanes, hebreos y europeos. La empresa además recibió gran impulso en el siglo XIII por acción de Alfonso X. Las primeras manifestaciones de prosa castellana aparecen en los textos jurídicos latinos, que son las conocidas glosas silenses y emilianenses, estas últimas de mayor trabazón sintáctico. Entre el latín oficial se iba filtrando el romance hablado y frecuentemente se escapaban en aquellos escritos oficiales palabras en lengua vulgar. Otras veces alguien es el que iba anotando la traducción vulgar de ciertos vocablos al margen de los textos, que es lo que conocemos como las glosas. Y las primeras aparecieron en el monasterio de San Millán y en Santo Domingo de Siles y corresponden, según Menéndez Pidal, al siglo X, pero no tenían ninguna pretensión literaria. Alfonso X sucedió en el trono a su padre Fernando III en 1252 y reinó hasta 1284. Su importancia literaria radica en haber sido el creador de la prosa castellana. Siendo aún infante, había patrocinado la versión al castellano de varias obras, entre las que se encuentran Lapidario de 1250 y Calila y Digna de 1251. Nada más heredar el trono, emprende la redacción del Setenario. Movido por su intenso castellanismo, amplió la orden de su padre Fernando III de que todos los documentos escritos en otra lengua se tradujeran al castellano. Él lo extendió por todos los reinos, además, que él fue conquistando. Y la influencia que ejerció por los judíos fue muy grande. Le ayudaron a traer, a traducir y a darle sentido a esa empresa que tenía él entre manos. En el conjunto de la obra alfonsí se pueden distinguir dos etapas según el método de elaboración de las obras. Se ha dado un año de separación, que es 1269. Por lo tanto, podemos dividir estas dos etapas en un periodo de traducciones que abarca todos aquellos años anteriores a 1269, donde los equipos del rey Alfonso tenían como labor traducir los escritos de cualquier lengua al castellano. A partir de esa fecha de 1269,
La versión del castellano queda como definitiva, es decir, que los expertos del árabe, del latín y del hebreo se encargan solamente de traducir al castellano. En la segunda etapa son las etapas de las composiciones. Con las obras en castellano que ya habían traducido, lo que se necesitaba era componer obras originales, pero seleccionando materiales y fuentes. Entonces, en esta etapa se termina de dejar elaboradas las traducciones al castellano y a aquellos textos que fueran interesantes y que no estaban añadidos al castellano, por supuesto que se traducían y se juntaban a las nuevas composiciones para formar una obra completa. Tenemos obras también de carácter científico. Son obras que tratan de astronomía, de gemología, que es el estudio de las piedras preciosas en relación con la salud de las personas o del destino. Tenemos obras como las tablas alfonsíes, que tratan sobre el movimiento del Sol, de la Luna, los eclipses, y es una traducción ampliada de una obra de un árabe que es Al-Zarqali. Fueron tan importantes estas tablas que se tradujeron a otros idiomas, primero al francés y desde allí se divulgaron por toda Europa. Tenemos también los libros del saber de astronomía, que son una recopilación de las doctrinas de Ptolomeo, ¿no? En la que se trata de sistematizar los movimientos de los astros y de las constelaciones. Otras obras menos importantes son el libro de las cruces o el libro cumplido de los juicios de las estrellas, donde se trata las imprudencias de los astros sobre las personas. También tenemos los picastores, que son almanaques, sobre lo que iba a pasar en el presente año, ¿no? Como una predicción del futuro a través de los signos del zodiaco. Pues dentro de las obras alfonsíes tenemos obras jurídicas, de carácter jurídico, donde su preocupación era dar una unidad jurídica. Entonces, vamos a ver estas obras que os he puesto en esta diapositiva, las explicamos un poquito para acabarlo de entender. El fuero real. El fuero real es una especie de constitución, ¿no? Que intenta superar la diversidad de ordenamientos y de costumbres locales. El setenario, que ya lo hemos mencionado anteriormente, trataba de legislar todo lo que afectara a asuntos eclesiásticos. El título además hace ya referencia, ¿no? al intento de construir toda la obra en torno al número 7, que era considerado un número mágico. Por lo tanto, la obra es una mezcla de un código legal, de una enciclopedia o un manual para los clérigos. El Código de las 7 partidas. Fue compuesta durante 1256 y 1265, aunque sí es verdad que alguna partida se amplió un poquito más tarde. Es un texto general con el que se quiere cumplir el deseo de su padre, ¿no? De crear un cuerpo legislativo. El orden temático de todas estas partidas pues son bastante variadas. Tenemos la religión, la realeza, justicia, administración, el matrimonio y las familias, relaciones comerciales, testamentos, etc. Entonces, al tratar sobre tantas cosas, es un documento que nos permite, ¿no? comprender la vida medieval castellana. El espéculo no está terminado, posiblemente se trate, ¿no? de un borrador de las partidas, pero no hay seguridad de que todo lo que hay escrito sea de aquella época, aunque sí es verdad que se inició en ella. Dentro de las obras alfonsíes, además, encontramos obras de carácter histórico. Aquí se incluyen la historia de España y la general historia. Ninguna de las dos se vio finalizadas debido a la amplitud y la magnitud de estas obras. Vamos a verlas. Bueno, pues la general historia es una historia universal, ¿no? Es la más antigua escrita en lengua búlgar que además comienza desde tiempos inmemoriales, empieza con la creación del mundo, pero que no alcanzó, a pesar de su extensión, hasta el Nuevo Testamento, ya que la magnitud era impresionante, como acabo de decir. En la forma que ha llegado hasta nosotros, consta de 6 partes, ¿no? de las que solo 4 están completas. Su principal fuente es la Biblia, ¿no? Pero se cita además a otros escritores clásicos, historiadores árabes y cronistas latinos.
Y dentro de estas obras sociales tenemos la Crónica General, ¿no? O también la historia de España, que la inició a poco de comenzar a reinar. En ellas lo que se pretende es hacer una historia exhaustiva de España. La anterior era del mundo, ¿no? Una historia universal. En este caso es una historia exhaustiva de España, desde los orígenes hasta la propia época del rey. Necesito recopilar gran cantidad de materiales cuya información muchas veces es difícil de comprobar. Y hasta aquí el primer capítulo de la prosa medieval dedicado a Alfonso X el Sabio. Ya veremos a Juan Manuel con los cuentos del Conde Lucanor. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Hasta luego.